Intendente, ¿cómo evalúa lo que ha sido el comienzo de este año? ¿Se puede decir que un año complicado en algunos aspectos? Ay, sí, va a ser un año distinto, ¿no? Se ha vuelto más intenso en esto del mundo político y la sensación de que hay como una especie de... Se han apurado, los procesos se han adelantado, ¿no? Siempre decimos que las campañas suelen empezar antes. Yo digo, la volcadora de plata arrancó antes. Entonces estamos viendo cómo se saltan todas las barreras normativas y se está disfrazando la campaña electoral de convocatorias a actividades. Estoy hablando de que el bombardeo electoral arrancó con señales peligrosas. Y me refiero al riesgo del vale todo. ¿Cómo es la relación en particular en Canelones entre usted, el Frente Amplio y la oposición? Buena, civilizada, muy republicana, de verdad. Claro, ¿cuál es el termómetro para medir eso? ¿De dónde saco? ¿O de dónde podemos sacar eso? Esas aseveraciones? Yo creo que de cómo se articula o cómo se vive en el legislativo departamental, o sea, la Junta Departamental, o cómo es la relación con los municipios que no son de mi partido, o cómo es la relación entre ellos, y lo que se ha visualizado y lo que veo y lo que nos dicen incluso que no vienen de afuera, que hay un clima muy cordial, muy respetuoso por lo menos. Y estoy hablando acá con los tres partidos de la oposición, porque el Partido de la Gente tiene un peso en la Junta Departamental significativo también. Y bueno, con esos termómetros, o también con referentes de la oposición, tenemos una línea muy abierta, con casi todos, ¿no? Se puede decir que yo le decía, bueno, este ha sido un año complicado porque el año empezó a partir de la situación también de Argentina y Brasil, una situación con problemas económicos, una baja en el turismo, que eso impactó en nuestro país. A eso se le agrega las cianobacterias. Yo lo escuchaba en unas declaraciones en febrero, donde usted decía, bueno, pone en riesgo el concepto de Uruguay natural, ¿no? Si este fenómeno de las cianobacterias que vino para quedarse, pero que también hay que tomar medidas, hay que tener decisión. Y es de verdad, en algún momento capaz que alguien visualizó que era un problema del río tal o del arroyo tal. Es un tema país a esta altura. Y explotó las señales que vienen del Río Negro, ¿no? Y las señales que bajan del río Uruguay y llegan al río de la Plata, y nos muestra ahí que hay un exceso de nutrientes que genera lo que genera. Sin tampoco exagerar y sin entreverar todo y meter todo en la misma bolsa. Acá hay un tema de exceso de algunas sustancias químicas utilizadas para la producción y que se visualizaron como necesarias, que combinado con la erosión de los suelos hace que aquello que que esos productos que iban destinados a la tierra para la mejor producción terminan en los cursos de agua. No era chiste, y es de verdad. Ahora, también está lo otro, cuánto influye lo que baja por el Paraná o por los arroyos, los ríos Gualeguaychú. No, de nuestra tierra es que baja mucho de ese verde. Entonces, con la justa medida y con la seriedad del caso, creo que el recurso agua y el recurso suelo debe ser mejor atendido. De todas formas, Uruguay tiene legislación bastante interesante y avanzada. Estoy hablando de la ley de manejo del suelo, que te obliga a algunas cosas. Yo no sé cuántos antecedentes hay o cuánto hay en la región de eso. Yo creo que no existe. Entonces, ahí siendo el último punto. Y por otro lado, una región y un mundo que se mueve con una velocidad asombrosa, ¿no?
cuánto cambió la Argentina en cuestión de años, cuánto cambió Brasil, cuánto cambia el mundo y cuánto, yo qué sé, yo no me acuerdo que hace tanto tiempo, o me parece que no hace tanto tiempo, que todos celebrábamos que una persona afrodescendiente llegara a la presidencia de los Estados Unidos. Y hoy estamos ante una realidad donde ni el mejor guionista en una revista de humor se hubiese imaginado esto. En el caso de su departamento hay mucha movilización de gente que hace mucho tiempo que pide cambios en las prácticas productivas, incluso en su departamento hay quienes piden que se prohíba la soja, por ejemplo. Y uno se pregunta, bueno, si eso es posible, siempre hay un choque entre el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. Por supuesto que el escenario ideal es el desarrollo sustentable. Lo que pasa es que la movilización en Canelones que apunta a la prohibición, la consigna es no a prohibir la soja transgénica. Y bien, sí, podemos entrar a analizar eso. Lo que pasa es que el problema que estamos teniendo de la cianobacteria no es por culpa del transgénico. Vincular la transgenia directamente con una relación directa con el exceso de nutrientes, o sea, la eutrofización no tiene que ver. A ver, hay una consecuencia indirecta, el hecho de apuntar a cierto modelo productivo genera explotación muy intensiva en grandes superficies de tierra, lo que genera la vinculación con paquetes tecnológicos, todo eso hay una relación. Ahora, para poner las cosas en su lugar, yo tuve la suerte de viajar a China y estar en un instituto de investigación agrícola, donde le pregunté, ¿y ustedes plantan transgénicos? Cuando vi la cantidad de semillas que tenían, yo dije, no, pero por un tema de no depender de paquetes, básicamente eso. Entonces yo creo que hay que profundizar mucho eso. Canelones es distinto, es por eso que Canelones también se pone y lo digo sin falsa modestia en este caso, se pone un poco a la vanguardia con el tema de un plan de ordenamiento rural, que no existe en todo el país y en la región tampoco. Es decir, los planes de ordenamiento territorial están asociados a las ciudades. Acá nos jugamos una parada grande y decidimos elaborar un plan de ordenamiento territorial con lo que eso implica, audiencias públicas, consultas a los actores, participación de muchos, para decidir, bueno, qué es lo que queremos de nuestra ruralidad. Y ahí surgieron algunas cosas tales como estimular en algunos puntos, desestimular en otros, prohibición de algún tipo de prácticas en algunos puntos del departamento, estímulo de esas prácticas en otros puntos. Entonces ahí ordenás el territorio y sabiendo que no es el traje a medida para nadie, sino que va a generar ruido. Quizá, si uno mira la evolución de todos estos temas en Canelones, y quizá y sin quizá, la estrategia nuestra es la defensa de la producción familiar, que es lo característico en Canelones, la mediana y la pequeña producción, que hace que la convivencia con el agronegocio sea difícil. Yo no discuto y no me puse acá a analizar todavía si el agronegocio es malo o bueno para el país. No. Pero en Canelones genera dificultades enormes por una cuestión muy simple. Difícil que tú no tengas como vecino de tu predio a menos de 4 o 5 actores. En otros lugares del país capaz que tenés un vecino o 2. Acá la vez que hubo un problema serio con un curso de agua de una empresa, perjudicó a decenas de vecinos, porque son todos chicos, entonces Canelones es distinto. El hecho de prohibir es un tema un poco complejo también. Es complicado y capaz que no nos corresponde, pero creo que como país algunas cosas vamos a tener que ser un poco más duros. Por ejemplo. Y con el tema de las reglas de juego, y bueno, ya hay cosas que las propias leyes, aquellas surgidas a partir de aquellas disposiciones del gobierno, que surgieron las 11 medidas a partir de lo del río Santa Lucía, te obliga y te prohíbe. Es decir, tú no puedes cultivar a menos de tantos metros de curso de agua. Yo creo que nos estamos quedando cortos, por ejemplo. Habrá que ensanchar la zona buffer. Y hay que controlar que se cumpla. Y ahí donde, claro, y ahí donde tenemos los problemas más grandes, me parece. ¿Por qué? Porque es difícil controlar eso a menos que tengas tecnología, que creo que hasta la tenemos. Las veces que nosotros hemos detectado, la mayor parte de las veces, o muchas, capaz que no es la mayor parte, ha sido cuando pudimos hacer un sobrevuelo con ayuda de la Fuerza Aérea, pero
Hoy es el vecino, hoy el ciudadano, el control ciudadano es lo que más funciona, ¿sabes? La gente te llama cuando ve macana. O incorporar recursos humanos o técnicos, como por ejemplo guardaparque. Se han aburrido de sacar trasmayos del río Santa Lucía, que hacen captura. ¿Y las multas funcionan? Porque también sí, funcionan. No porque las cobres y te llenes de plata, sino porque desestimula. La otra vez me planteaba, y a fulano le cobraron la multa, no sé si se la cobramos, lo que sí sé es que no hizo más lo que antes hacía. Y el otro día llega un vecino que le cayó una multa gigantesca, de verdad, porque había desmontado para hacer un alambrado, de verdad, es cierto, con una máquina. Entonces le cayó la multa del ministerio, del otro ministerio y nuestra. Y el vecino está dispuesto a reparar esos daños, ¿no? Porque en realidad no tiene cultivo, es alguien que tiene ganado nomás. Y había arrancado para hacer un alambrado para que no llegaran al río. Entonces ahí tenemos que tener algunos cuidados y yo creo que ese vecino entendió bien qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no, y está dispuesto a reparar eso que tiene reparación. ¿Por qué? Porque si es que desmontó, bueno, se puede, yo creo que se puede sembrar montes nativos. Yo creo que es una de las tareas que tenemos. En fin, es mucho. Creo que el país ha entrado por el buen camino con la ley de manejo de suelo, con el ordenamiento territorial nuestro y con la obligación que tenemos de ordenar las cuencas, pero falta mucho y creo que también acá hace falta analizar bien qué modelo productivo es el que nosotros queremos, hacia el cual nos orientamos, ¿no? Y yo creo que ahí el agronegocio es un tema, la ganadería por supuesto, la forestación. Es una realidad que tenemos ahí. La mejor forma de sacarle provecho habrá que analizarlo. Y bueno, con el menor impacto en el ambiente posible, siempre que hay actividad humana hay algún impacto en el ambiente, o con la reparación de los daños en caso de haberlo. Yo lo digo en todos lados. Los frigoríficos que contaminaban a través de sus afluentes al río Santa Lucía, ya hoy se pusieron a tiro, hicieron inversiones millonarias, como el frigorífico Canerón y el frigorífico Las Piedras, y hoy ya no contaminan como contaminaban antes, y no hace tanto tiempo, hace pocos años. Entonces, es posible. Hace falta también otro componente, que es mejorar el tema de saneamiento a nivel país, que hoy no es tanto por ahí que se contamina, pero es eso otro componente más. ¿Cómo está el tema precisamente del saneamiento en Ciudad de la Costa? Bien, Ciudad de la Costa bien porque hay un proyecto en marcha. El tema es donde no hay. Yo vivo en Salinas. ¿Cuánto se avanzó de este proyecto? Bien, muy bien. Nos va a faltar el último cuarto del proyecto, si uno lo dividiera entre un cuarto y un tercio. El total eran 400... ¿Cuántos eran? ¿400 kilómetros? No recuerdo la cantidad de kilómetros, pero es desde aquí, desde donde termina el Parque Roosevelt hasta el Pinar, sin incluir el Pinar. Uh-huh. Y ahí se ha avanzado, bien, queda la parte que queda la más acá, es la última etapa y que sí, bueno... Me pregunto porque en el Uruguay generalmente las cosas siempre tienen problemas con el cumplimiento de los plazos, ¿no? Sí, no, pero eso es es la obra de infraestructura urbana más voluminosa en dólares de los últimos años del país. Es ponerle a una ciudad de 100.000 habitantes la infraestructura que no tiene abajo. ¿Estamos hablando de montos? ¿Qué monto aproximadamente? No tengo los montos. Nosotros, porque hay una parte que es de la OCE, sí, pero soy millonario, ¿no? En dólares, yo qué sé, no estamos poniendo por mes 28 millones de pesos fácil en Ciudad de la Costa, en costos asociados a este proyecto. Uh-huh. Pero es el lugar donde viene bien. A mí me preocupa el resto. Su Ruta 5 Sur, La Paz, Las Piedras. El saneamiento que hay en La Paz, Las Piedras es el corazoncito de la ciudad, el resto no hay. Entonces, es un estudio, hay un proyecto elaborado y el próximo periodo de gobierno hay que ejecutarlo. A ver, para el ciudadano montevideano, para el que vive en Montevideo, hay que aclarar que en Montevideo el saneamiento es responsabilidad de la Intendencia. En el interior no, es de la OCE. Entonces, es un tema de política nacional y el saneamiento es un objetivo de este gobierno nacional y ahora empiezan por Ciudad del Plata en San José y se empezó en Ciudad de la Costa ya hace unos años. Queda Ruta 5 Sur, que es lo que yo te decía recién, pero después yo vivo en Salinas y ya somos 30.000 habitantes, ahí no hay saneamiento. Y el volumen
de conexión a red tradicional de saneamiento del país, el nivel más bajo está en el departamento de Canelones. Entonces, ir con esa infraestructura no es poca cosa, hay que avanzar. Y se ha avanzado, y yo creo que son buenas las señales. Por ejemplo, todo el saneamiento de Pando, y ahora se profundiza se amplía el saneamiento de Barros Blancos, eso es buena cosa. O sea, se genera saneamiento para Barros Blancos, y eso desemboca en las plantas de tratamiento de OCE que después van al Río de la Plata. Antes tiraba todo en el arroyo Pando. Y hoy las plantas de tratamiento que hizo la OCE, gracias al proyecto Ciudad de la Costa, son de muy buen nivel. Entonces lo que vuelca 800 metros mar adentro es de buena calidad, no va en crudo. Entonces, agua tratada, que incorpora no solo Ciudad de la Costa, sino todo el saneamiento de Pando, Barros Blancos, o sea que estamos beneficiando y ayudando al arroyo Pando también. Si a eso le agrego que fábricas que están instaladas frente al arroyo Pando han mejorado también y han ampliado las inversiones, estoy hablando de la papelera concretamente, las inversiones para no volcar los lodos en el arroyo, hoy estoy teniendo, gracias a decisiones tomadas por empresas o decisiones políticas del gobierno nacional, está dando señales que acompañan a esa sustentabilidad de la que hablábamos, pero falta mejorar de repente la estrategia. Por ejemplo, el sistema de barométrica es un sistema de saneamiento. Cómo funciona es otro tema, ¿no? Y no es lo mismo el sistema de barométrica en la costa, no es lo mismo el Pozo Negro en la costa que el Pozo Negro de una zona donde el suelo es arcilloso. No es lo mismo el Pozo Negro en Las Piedras que el Pozo Negro en Parque del Plata. Entonces todo eso hay que analizarlo y habrá que visualizar si aquellas modalidades de saneamiento, que a esta altura ni alternativas son modalidades que se utilizan, por ejemplo, para los MEVIR, si no serán la mejor medida para algunas poblaciones de menor porte. Por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de que en Canelones se va a instalar un centro experimental de la OCE, con fondos y con aporte español, básicamente. Ese era el origen, no sé ahora cuáles son los fondos que están utilizando, donde ahí se van a hacer todos los ensayos que se quieran hacer de saneamiento distinto, por no decir alternativo, porque ya no se utiliza el alternativo, porque algunos ya dieron resultados. Pero creo que hay que olvidarse, y esto es muy polémico también, de que todo el país va a tener un saneamiento por redes. Claro. Empecemos por la zona rural, que eso es impensable, pero también pensemos por pequeñas localidades donde capaz que no es lo más aconsejable. Le cambio de tema. En Montevideo ha aparecido un incremento, eso es lo que dicen las cifras cerradas a 2018, de las cantidades de personas en situación de calle. Empezamos por ahí. ¿Es lo que también está pasando en Canelones? ¿Hay un incremento de las personas? En algunos lugares sí, en Las Piedras básicamente, pero no es la misma gente de situación de calle de antes. Gente sola, hombres y muy vinculado a temas de adicciones. Es el perfil. Distinto al de otros años o de tiempo atrás. Ha habido un aumento en Las Piedras fundamentalmente. Digo Las Piedras porque es lo que más suena. Lo que genera una preocupación, ¿no? Por un tema social, pero también como que se visualiza la dificultad para dar vuelta a esa realidad, ¿no? ¿Cómo es la respuesta de Mides Canelones conjuntamente con la Intendencia y con otras organizaciones? Bien, ahora se va a profundizar y se va a instrumentar un refugio ahí en la zona de Las Piedras, que no lo teníamos, que tampoco es la solución. Acá es un problema país y que tiene que ver yo creo que hasta tiene que ver con la soledad. Porque incluso algunos de las personas que están en situación tienen un origen familiar, no necesariamente de la indigencia, de la pobreza, gente de familias conocidas, que muchos están ahí y otros quizás estén en la cárcel, y me consta que eso está pasando. Entonces esa combinación de la sociedad de este siglo que apunta a valores distintos, con
la aparición de algunas drogas complicadas. A mí me decía un español, cuando este año viajamos con José Luis Falero a Islas Canarias, y un alcalde que estuvo pocos días acá se dio cuenta que el problema de usted es la pasta base, que simplificándolo, ¿no? Pero que alguien que viene de afuera te mira, vio Montevideo, que fue lo que recorrió, y dice, usted tiene un problema con eso, que se llama pasta base. Sin simplificar, repito, creo que hay un ejemplo de problema que no parecería tener una solución a la vuelta de la esquina. Y eso está generando, tampoco quiero caer en simplificaciones, que mucha gente de esas que está en situación de calle tiene una relación complicada con alguna sustancia. Y el tema de los asentamientos, hubo cifras que Sí. se publicaron recientemente, donde habla de un incremento en Montevideo, en Canelones, Sí. también en Artigas. Yo me gusta hablar de precariedad barrial o de irregularidad a la hora de la instalación de una familia, porque ahí tenés de todo, y es cierto, en Canelones hemos tenido un aumento en no sé si en la cantidad de familias, pero sí en la cantidad de lugares donde se instalan viviendas precarias de forma irregular o sin relación ninguna con la titularidad del bien o del predio. Entonces ahí tenés aquello del asentamiento irregular. Hemos tenido en algunos puntos situaciones un poco explosivas. Nosotros en este periodo hemos resuelto, por supuesto con el Ministerio de Vivienda, más de 1.500 soluciones para las viviendas. Y hoy, por ejemplo, en este fin de semana que llovió muchísimo, no tuvimos que seguir a sacar gente a la punta del barrio olímpico en Canelones, el Arroyo de las Piedras en el barrio de San Francisco. No tuvimos que hacerlo porque esa gente fue relojada. O el San Francisco de las Piedras, que aquello llovía y ya sabías que tenías que arrancar para ahí. Se han solucionado. Paso Carrasco, la primera línea de inundabilidad de Paso Carrasco. No quiere decir que no tengan inundaciones y que no haya que sacar gente. Pero es cierto que hemos tenido un corrimiento y mucha gente que se va de Montevideo para ahí. Y lo digo porque cuando vas y trabajas con la gente y hablan con la gente en nuestros equipos sociales, el origen por lo general es montevideano. Entonces, y obviamente uno no asocia directamente o no está bien, porque no corresponde, porque no es así además, esto con vínculo con el tema delictivo. Pero también es cierto que algunos de los asentamientos, algunas de las instalaciones tienen una connotación muy pesada en esto, e incluso hemos tenido que articular con el Ministerio del Interior una atención especial en algunos puntos. El ministro del Interior decía hace unos días que había caído de forma significativa la cantidad de delitos en el departamento. Hablaba de un 47% menos. Sí, en algunos lugares él me decía también que los hurtos en algunos lugares habían aumentado, habían disminuido las rapiñas, por supuesto los homicidios disminuyeron en Canelones. Son señales de que por supuesto son buenas, lo que no puedes bajar la guardia de ninguna manera, ¿no? Anoche llego a mi casa y en la casa de enfrente había un revuelo bárbaro, con un patrullero le habían arrancado la reja. Esas cosas pasan, si pasa más, pasa menos. Es importante y me pasa de levantar el teléfono, hablar con el jefe de policía y enseguida tener una respuesta. Así, mirá, nos pasó tal cosa, estamos yendo. Concretamente, en un punto X del departamento, la semana pasada había habido un aumento de la sensación o de la realidad o de la rapiña o de que te complicaran en la calle. Y bueno, a la semana ya había 3 procesados. No porque yo lo haya llamado, porque él ya alguna idea tenía, pero son alertas que siempre vienen bien. Y conforme con la respuesta que ha dado. Sí, claro, sí. El tema es que hacen, a ver, por ejemplo, el PADO lo mueven en base a las necesidades del departamento. Anoche, por ejemplo, la gente que estaba ahí frente a mi casa era gente de Radio Patrulla. O sea que aquella realidad de no apoyarse exclusivamente en las comisarías hoy está dando resultados. De todas formas, hay que seguir avanzando, se siguen colocando cámaras de seguridad, cámaras de videovigilancia, perdón. Y ahora nosotros estamos pagando funcionarios policiales para que en poco tiempo ya sean aquellos eventuales, para que sirvan de custodia en algunos espacios públicos.
que es un formato donde la Intendencia paga el salario y la policía o el Ministerio del Interior pone los recursos humanos para gente que realmente sabe hacer las cosas. Esto lo digo porque cuando en algún momento me plantearon si yo iba a poner placeros o serenos en las noches, digo, pero ni loco, mandar a la gente a la paliza, porque hay gente que no está habituada a eso, no es lo que sabe. En cambio, gente formada en el Ministerio del Interior y con el respaldo de infraestructura del Ministerio del Interior, ahí es distinta. Entonces, en algunos lugares del departamento vamos a tener presencia policial en acuerdo con la Intendencia.